Buenas tardes. Solo daros la bienvenida a todos y de nuevo las gracias a todos los organizadores y patrocinadores. Bueno, pues yo quisiera lo primero agradecer a la SAEDIN, a su grupo de diabetes, a María Ángeles personalmente, porque siempre nos ha apoyado en todas las actividades que proponemos, a Rafa Palomares, que no puede estar hoy aquí con nosotros por un tema familiar, pero que está al pie del cañón siempre. Y deciros que es verdad que a mí me hace muchísima ilusión estas jornadas y lo que hemos intentado es que se conviertan en un clásico, ¿no? Que haya una actividad formativa cada 2 años de tecnología, probablemente sea en Córdoba, no lo sé, que se asocia a mayo los patios, ¿no? Empieza a ser cultura, que en mayo en Córdoba está el curso de tecnologías de la SAEDIN y ojalá sea esa rutina y todos los adjuntos jóvenes y no tan jóvenes y los residentes se enganchen a esta formación porque creo que es imprescindible para poder dar una asistencia adecuada a las personas con diabetes en este momento, ¿no? Así que es una necesidad que tenemos que cubrir. Voy a contaros también a nivel operativo cómo están organizadas. Tenemos una conferencia inicial y una de cierre y, como adelantaba María Ángeles, unos talleres simultáneos que se van a desarrollar, uno en esta tarde y 2 en la jornada de mañana. Después de bueno, todos, como sabéis, estáis asignados a vuestros grupos, a vuestra mesa de boda y podéis, vais a ir rotando por los diferentes talleres. Después de esta jornada, de esta conferencia inaugural, hay una pausa, café para pues hablar un poquito entre todos y cuando finalice el primer taller es el cóctel arriba en la terraza a las 9. Por favor, sed puntuales porque tenemos una sorpresa, ¿vale? Así que si no estáis a las 9 os la vais a perder, ¿vale? Así que en cuanto termine el taller y nos pongamos aún más guapos, pues subimos a la terraza a las 9, ¿vale? Y nada, paso la palabra a mi compañera Marisol Ruiz Adana, que forma parte del comité científico. Hola, ¿se oye? Bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. A mí ciertamente me llena de alegría ver las nuevas generaciones ya aquí aprendiendo tecnología, porque decía Nietzsche que los grandes acontecimientos se acercan con pasos de paloma. Y la Revolución Francesa no fue el 14 de julio de 1789, sino que hay toda una historia detrás. Algunos formamos parte del calentamiento en estos años, desde el año 98, que estamos poniendo sistemas para lo que va a suceder ahora con vosotros, que es la revolución tecnológica, la incorporación de la inteligencia artificial al más alto nivel en el tratamiento de las personas con diabetes tipo 1. Y aunque el protagonista va a ser siempre la persona con diabetes tipo 1, nosotros tenemos que acompañarle en este tsunami que va a llegar. Me encanta veros, me encanta ver que el relevo está garantizado y que cada 2 años nos veremos aquí porque cada 2 años tendremos nuevas cosas que contar, seguro. Yo voy a perfilar un poquito, voy a calentar, voy a intentar motivaros para que no os levantéis de la silla. En principio empezamos con una conferencia inaugural que la va a presentar Marieta Martínez Broca, que, como decía algún amigo mío, cuando alguien es muy valioso se dice que es realmente impresentable, porque tiene tanto valor para la diabetes en Andalucía que todo lo que dijese quedaría como excesivo. Es verdad que yo siempre lo cuento, que es tener infiltrado a un endocrino que sabe hablar con los gestores y que consigue auténticas barbaridades, porque si no estuviese ella, no sé qué hubiese sido de nosotros en estos momentos. En ese sentido, Marieta, muchas gracias, porque todo eso es a base de muchísimo trabajo, lo sabemos que en eso eres única, y cómo ella crea el escenario para que luego los de abajo podamos hacer muchas cosas que otros compañeros de otros sitios de España pues no pueden hacer. Ella además nos va a contar una mirada sobre la tecnología en diabetes en Andalucía, el presente, y seguramente nos va a hablar también del futuro, porque ella es de la que no espera que el futuro llegue, sino que se lo inventa. Y a mí las personas que se inventan el futuro me gustan mucho y son estimulantes para ese futuro nuevo que requiere un nuevo modelo de atención a la diabetes tipo 1, un nuevo modelo que tenemos que crear entre todos, sin lugar a dudas, y seguro que nos va a dar
algunas claves para intentar siendo excelente en estos años. En cuanto a la conferencia de clausura, también es una conferencia que ya hemos oído, ¿no? Marieta y Emi está por aquí, ¿no? La vimos en Melilla, ¿verdad? De cómo, pues claro, todo tecnología, pero paradójicamente, cuanto más tecnología conozco, más necesito a la enfermería y más necesito que me enseñen a hablar a las personas con diabetes que atiendo. Es decir, que el factor humano en todo esto es muy importante. Y la conferencia de clausura hace un contrapeso a todos estos talleres puramente tecnológicos, de cómo, a pesar de la tecnología, el factor humano es el eje, porque la persona con diabetes es el eje de todo esto, ¿no? Y yo creo que sin más dilación, Marieta, dándote las gracias por liderar estos cursos cada 2 años, vamos a ver tu presentación. El pasador, Eduardo, se me lo dejaba allí. Bueno, pues... Bueno, pues después de esta presentación, ¿yo qué voy a decir? Que muchísimas gracias, Marisol, por el cariño, que sé que me tienes y es mutuo. Y nada, muchas gracias. Y vamos a empezar con esta ponencia, que lo que pretende es contaros un poco una visión general o mi visión de cómo estamos actualmente en la implantación de tecnología en nuestra comunidad, con una visión de plan de salud. Es mi visión, es la visión desde esa perspectiva, digamos, panorámica e integral, y cuáles son los grandes retos de futuro y también cuáles son las propuestas de futuro, que yo creo que esto nos interesa mucho a todos, ¿no? Lo primero que os tengo que enmarcar, y muchos de vosotros lo conocéis, veo muchas caras muy jóvenes, ¿no? Que no sé si conocéis la trayectoria del plan de diabetes, pero tengo que deciros, para los que no lo conozcáis, que es el primer plan integral de salud que se estableció en Andalucía, como respuesta o como propuesta para abordar un problema de enorme complejidad como es la diabetes, ¿no? Y en este sentido tengo que decir, y viéndolo en perspectiva, que fue un gran acierto, porque ha permitido mantener estas líneas estratégicas de trabajo de forma continua a pesar de todo. Cuando digo a pesar de todo, quiero decir por encima de todo, por encima de cambios políticos, por encima de situaciones de crisis sanitarias como las que hemos vivido, y me parece que es una visión necesaria, ¿no? La salud por encima de todo, y las líneas que han demostrado resultados en salud se mantienen con más o menos velocidad independientemente de las circunstancias que nos ocurran, ¿no? A mí me encargaron la actualización de lo que es el tercer plan en el año 2016 y la elaboración de los procesos asistenciales. Yo siempre explico esto como el qué y el cómo, ¿no? Cómo el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en estos últimos años tan complejos de pandemia y pospandemia, pues hemos tenido que reinventarnos de alguna manera y hacer planes mucho más limitados, mucho más operativos, porque la realidad que nos rodeaba era mucho más cambiante y no nos atrevíamos a hacer planes a larguísimo plazo, a 4 o 5 años, como son estos planes de salud. Así que este es el marco general en el que nos movemos para la atención a la diabetes, y dentro de ese plan también en cómo incorporamos la tecnología como una herramienta terapéutica para las personas con diabetes. Y también me gusta pararme aquí porque no sé si somos conscientes del gran reto al que nos enfrentamos cuando abordamos un problema de salud de la prevalencia de la diabetes en una comunidad como la nuestra. Me habréis escuchado decir esto muchas veces, pero es muy gráfico. Nosotros somos como Austria. Cuando hacemos algo, es como si Austria decidiera poner en marcha sistemas híbridos, o como si Austria decidiera poner en marcha un cribado poblacional de lo que fuera. Es decir, el volumen es enorme, 8,5 millones de habitantes, una prevalencia de diabetes elevada, 15,3% de la población por encima de 18 años, de los cuales 1 de cada 3 la tiene y no lo sabe, y lo que supone es una prevalencia de diabetes conocida en población general de 9,2%, es decir, en torno a unas 800.000 personas con diabetes en nuestra comunidad, a las cuales tenemos que dar y proveer una asistencia sanitaria adecuada, ¿no? Así que este es el gran reto desde el punto de vista epidemiológico. Y, por supuesto, hay otros retos desde el punto de vista demográfico. Tenemos una población dispersa, una población rural, una población con una expectativa de vida elevada y, por tanto, con una alta complejidad, multimorbilidad y cronicidad compleja.
un nivel socioeconómico deprimido en muchas zonas, y esto es un reto añadido que tenemos que conocer para poder dar una respuesta adecuada, ¿no? ¿Y cómo abordamos este gran problema? Bueno, pues, ¿cómo se articula un plan de salud? La actualización en la que estamos trabajando ahora pretende lanzar una serie de líneas estratégicas y dentro de ellas líneas de acción muy concretas en 3 grandes áreas. Esas 3 grandes áreas son la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Esto, que parece una frase hecha, cobra muchísimo sentido, ya lo veréis al final de la presentación, porque estamos hablando de prevención de otro tipo de diabetes, prevención de diabetes tipo 2, por supuesto, pero ya empezamos a hablar de prevención de otro tipo de diabetes. Atención sanitaria centrada en la persona con diabetes y, espérate que es que no encuentro el puntero. Bueno, investigación, innovación y desarrollo profesional. O sea, son los 3 grandes dominios, las 3 grandes áreas sobre las cuales pivotan una serie de líneas estratégicas, de las cuales, en relación a la tecnología, yo destacaría 3. La educación terapéutica, destacaría también la prevención y cribado de complicaciones, ahora veréis por qué, y la optimización del control metabólico y la coletilla de recaptación como consecuencia de la resaca de la pandemia COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, en cada una de ellas la incorporación de la tecnología es clave. Y voy a pararme en que conozcáis el programa de despistaje precoz de retinopatía diabética. Hablamos de tecnología y se nos va la cabeza al control glucémico, es lógico, pero la tecnología también es enormemente útil para prevención de complicaciones enormemente invalidantes como es la discapacidad visual por retinopatía diabética. Y gracias a la tecnología hemos conseguido realizar una transformación organizativa enorme en nuestra comunidad. El programa de retinopatía no se trata de poner retinógrafo. Yo siempre digo, esto no va de poner retinógrafo en los centros de salud. Esto es de cambiar absolutamente la organización sanitaria en base a 2 principios. Primero, que tenemos que ser mucho más accesibles. No tiene sentido remitir al paciente para que un especialista oftalmólogo haga un cribado cuando otros profesionales puedan hacerlo, porque necesitamos a esos expertos en oftalmología para tratar la retinopatía diabética y hacerlo precozmente. Luego, repartámonos los roles para, primero, repartir esas tareas y, segundo, hacer el cribado de una forma más accesible a la población. En eso se basa el programa de retinopatía y para eso utilizamos la tecnología. La tecnología es un medio para transformar la asistencia. De manera que conseguimos acercar el cribado a los centros de atención primaria a través de los retinógrafos y conseguimos también realizar un sistema de telemedicina en la cual la imagen es la que se envía y no al paciente. Y nuestro oftalmólogo de cribado descarta o no esa retinopatía y cita de forma adecuada a las lesiones que encuentra para poder tratarlo adecuadamente. Y el programa de retinopatía diabética es un programa vivo desde el año 2005. Aquí podéis ver algunos datos de cómo ha crecido y fijaros también esto que curioso, ¿no? Es la primera vez que yo veo en un programa de cribado el impacto de la pandemia. Fijaros qué ocurrió en el año 2020, cómo en 2021 empezamos a recuperarlo y cómo, yo siempre digo, nuestros profesionales, que son increíbles, son capaces de hacer el catch-up, ¿no? Y compensar la falta de capacidad de hacer cribado durante la pandemia, porque estábamos en otras cosas, y volver a unas cifras de cobertura, de periodicidad adecuadas, ¿no? Así que, para que veáis un poco la magnitud del programa, la magnitud del trabajo y la capacidad que tiene también el sistema y nuestros profesionales de compensar situaciones de crisis como ha sido la pandemia. Y algunos datos muy relevantes. Estamos hablando pues, de que más de 1 millón de pruebas se han realizado a lo largo del programa, más de 500.000 personas están incluidas en el programa, de las cuales, gracias a este programa, podemos conocer, entre otras cosas, la prevalencia de retinopatía diabética, pues que se sitúa en el torno al 8,9%. 8,9% de los pacientes que entran en el programa tienen una retinopatía diabética. Afortunadamente, la mayoría en formas leves y moderadas. Esto ha cambiado absolutamente la realidad de la retinopatía en nuestra comunidad. Lo habitual es no encontrar retinopatía y cuando la encontramos es en formas muy leves y solo el 0,5% tienen retinopatías que amenazan la visión. Y me diréis, bueno, ¿y todo esto movida para un 0,5% de la población que son un poquito más de 2.700, 2.800? Claramente sí. 2.800 son las personas que están actualmente afiliadas a la ONCE por discapacidad visual asociada a retinopatía diabética. Luego hemos sido capaces, yo quiero pensar, de evitar esa discapacidad en un volumen similar a esos pacientes, ¿no?
Y esto ha sido un camino muy largo, un camino en el que se han ido, digamos, resolviendo una serie de hitos que tenían que ver con equipamiento, tenían que ver con adquisición de competencias, con diseñar un entorno virtual, con asegurar la cobertura del programa, establecer medidas de calidad y medidas de mejora. Y lo digo también con mucho orgullo, pues la OMS ha reconocido nuestro programa como una buena práctica que debe ser exportable a otros sistemas sanitarios. Y recientemente la Comisión Europea también la ha reconocido como una best practice en el año 2022, de manera que otros sistemas sanitarios nos llaman para preguntarnos cómo lo hemos hecho porque quieren reproducir este programa, ¿no? Así que, bueno, sintámonos razonablemente orgullosos de que creo que tenemos un programa que funciona y un programa que ha cambiado la realidad de la discapacidad visual por retinopatía diabética en nuestra comunidad, ¿no? Y vamos a dar un salto y ahora yo me pregunto, está claro que para poder incorporar la tecnología a nuestra práctica clínica, una de las razones por las que estamos aquí es porque tenemos que adquirir nuevas competencias, tenemos que aprender, ¿no? Y yo también me pregunto si no solo es necesario adquirir nuevas competencias, que por supuesto, sino si además sería necesario disponer de perfiles profesionales distintos, que es complementario. Y sin duda mi respuesta es sí, necesitamos incorporar nuevos perfiles en muchos aspectos, pero me voy a centrar al puramente asistencial y en el que tengo una responsabilidad directa, porque por supuesto harán falta matemáticos, informáticos, ingenieros para trabajar con la tecnología mano a mano con los clínicos, pero voy a contaros un perfil profesional que sí que depende de nosotros y que estamos potenciando con mucha dificultad, pero yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir, que es la figura de enfermería de práctica avanzada en diabetes. Y cuando hablamos de enfermería de práctica avanzada en diabetes, hay que pararse porque no todo el mundo entiende lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermería de práctica avanzada en diabetes? Bueno, pues una enfermera de práctica avanzada es una enfermera que reúne todas estas tareas o roles. Asistencial, es decir, tiene que ser una líder clínica en educación terapéutica, tiene que ser una referente en diabetes para sus compañeros, tiene que saber mucho de educación, pero no solo eso, tiene que tener función docente, formativa, tiene que tener una capacidad también de coordinación a otros grupos profesionales y tiene que tener también una capacidad de generar conocimiento, tiene que tener un rol investigador. Por tanto, una enfermera de práctica avanzada no es solo que ya es mucho, una enfermera con competencias expertas en educación diabetológica, en educación terapéutica en diabetes, sino que tiene que tener una visión de área, tiene que dar un servicio al área, no solo una magnífica educadora que da respuesta a las necesidades de los pacientes de un servicio, un departamento, sino que tiene una labor hacia todo el área de población de la que depende. Un servicio formativo a otros profesionales, de coordinación hacia otros profesionales. Tiene que participar de los modelos organizativos del sistema sanitario, tiene que integrarse, por ejemplo, en los modelos de prevención de prediabético, tiene que integrarse en los modelos de mejora de los programas de retinopatía diabética, tiene que formar parte de ellos. Y además se integra, y así lo hemos creído y lo hemos querido en nuestra comunidad, se integra esta figura en los servicios de endocrinología y nutrición y también en aquellas áreas en las que no hay endocrinólogos, porque sabéis que en nuestra comunidad no hay servicios de endocrinología en todos los hospitales, en las unidades funcionales de diabetes, haciendo y desarrollando esa labor transversal. Esta apuesta es arriesgada y es difícil porque, bueno, nos encontramos muchas dificultades en el camino, pero es un camino que tengo claro que tenemos que recorrer y tenemos que seguir trabajando para desarrollar estos perfiles y para asegurar y consolidar sus puestos, que es la gran dificultad que tenemos, ¿no? Porque desarrollan labores vinculadas a la tecnología que van a ser claves. Por ejemplo, una de las labores que están incorporadas dentro de ese servicio al área, los pacientes en atención primaria o atendidos principalmente por atención primaria, pero que tienen necesidades de asesoramiento en monitorización o en la educación terapéutica para la interpretación del registro, forman parte de las competencias de esta enfermera de práctica avanzada. O en el ámbito de la atención hospitalaria, lógicamente, aquellas personas portadoras de tecnología que precisan asesoramiento en su manejo por su especial complejidad, ¿no? O, por ejemplo, trabajando en el marco de las unidades clínicas, homogeneizando y diseñando, implementando programas educativos estructurados en diabetes y concretamente en tecnología. Es decir, su rol, como digo, es amplio y juega un papel muy importante en cómo vamos a desarrollar de una forma efectiva las tecnologías, ¿no? Y el siguiente bloque que os voy a contar con relación al plan es la apuesta clara por la tecnología. Yo creo que los que me conocéis, antes Marisol me decía, te conozco desde pequeñita, el primer curso de tecnología al que yo fui lo organizó Marisol en Málaga y me pareció fascinante y
Y es cierto, y esto responde no solo a esa fascinación, sino que responde a una necesidad. Porque cuando tratas con personas con diabetes y personas con diabetes tipo 1 te das cuenta que es una necesidad que tienes que ofrecer, ¿no? Y por eso, cuando tienes la responsabilidad del plan, mi obligación era trasladar esta necesidad asistencial a nuestra organización, con todas las dificultades y las limitaciones que tenemos, que las tenemos. Pero, bueno, tener claro que ese es el camino. Y lo hemos intentado y espero que con cierto parte de éxito, no completo, pero parte de éxito. Tenemos una cartera amplia de prestaciones. En nuestro entorno, el acceso a la tecnología pasa por la financiación pública. Lo que no esté en financiación pública no va a ser accesible por el perfil de población que tenemos, y esto lo tenemos que tener claro. Entonces, todo pasa por la financiación pública y el acceso a la población en ese marco. Tenemos una cartera amplia, sistemas bomba sensor, sistemas híbridos, sistemas de MFG y de MCG. Tenemos recursos profesionales. Me siento también muy contenta de haber sido la única comunidad, creo, que ha destinado recursos específicos para la puesta en marcha de tecnologías que se incorporaban a nuestras prestaciones. Y hemos identificado la necesidad de reforzar con enfermeras y de reforzar con endocrinólogos para dar respuesta a esto. Es verdad que éramos la comunidad con una menor dotación de endocrinólogos de toda España. Entonces, bueno, algo necesitaríamos. Pero, bueno, ha sido una buena palanca poner encima de la mesa que si queríamos hacerlo bien necesitábamos recursos humanos, ¿no? Y además perfiles, no solo personas en cantidad, sino en calidad. Defendemos la figura de enfermería de práctica avanzada y dotamos de competencias a otras enfermeras que tradicionalmente no estaban vinculadas a la tecnología. Y esto es importante. Las enfermeras gestoras de casos empiezan a hablar de la monitorización de glucosa intersticial y a mí es que se me caen los lagrimones. O las enfermeras de residencia. ¿Por qué no una persona institucionalizada? ¿Por qué no va a tener los mismos derechos y la misma calidad de vida que una persona que viva en su casa por el hecho de vivir en una residencia? Pues porque si dotamos de competencia a las enfermeras que las cuidan, pues seguramente tendrán acceso a esa tecnología en las mismas condiciones, ¿no? Y luego también un trabajo enorme de formación a profesionales, ¿no? Y trabajamos siempre en el plan con este mismo modelo. Intentamos, a veces la velocidad nos puede y no somos tan ordenados, pero intentamos siempre hacer un análisis de situación, de cuáles son nuestras necesidades, intentamos analizar los recursos y dotarlos cuando esto es necesario. Tenemos una obsesión por el análisis de resultados. El sentido del plan es la puesta en marcha de medidas, la evaluación y la corrección, y si la evaluación de resultados no está en el plan, eso no es un plan, es otra cosa. Es un proyecto, pero si es un plan de salud, tiene que registrar y evaluar y corregir cuando las cosas no funcionen y, por tanto, eso tiene que estar desde el principio, registrar y analizar resultados en salud. Y en este modelo, pues una de las primeras cosas, como he adelantado, es la necesidad de recursos. Necesitamos recursos humanos. Esto es un clásico, necesito recursos. En este caso lo necesitamos claramente, ¿no? Bueno, posiblemente sean necesarios muchos más, pero gracias a la dotación de recursos específicos y la puesta encima de la mesa de la necesidad de hacer accesible la tecnología a personas con diabetes, en este caso diabetes tipo 1, que vivían alejados de los hospitales de referencia, pues conseguimos incorporar lo que se llama un recurso externo compartido, es decir, una figura que refuerza el hospital de referencia, de manera que ese hospital de referencia asegura la atención presencial de esa población en ese área. Con debilidades y dificultades, desde luego, pero lo que no podía ser es que la población alejada del hospital tuviera que recorrer 100 kilómetros para optar a una monitorización, porque la realidad es que luego no vienen. Entonces, teníamos que acercarnos nosotros, ¿no? La necesidad también de la educación terapéutica. A mí me dicen mucho, es que te llevas muy bien con las enfermeras. Digo, pues claro, ¿cómo no me voy a llevar bien? Porque trabajo en diabetes. Es que quien trabaja en diabetes, es que eso es natural, eso está en nuestro ADN, es que trabajamos juntos, es que tomamos las decisiones juntas. Pues claro que le hacen falta enfermeras para sacar adelante este proyecto, ¿no? Y además, esta otra idea de formar a otros profesionales. 372 enfermeras gestoras de casos han hecho programas formativos de monitorización de glucosa intersticial. Y 91 enfermeras de residencia saben utilizar sensores en sus pacientes institucionalizados. Que, insisto, que es que, verás, tenemos que evitar dolor y mejorar calidad de vida en esa población, ¿no? A lo mejor no tanto optimizar el control glucémico, pero desde luego ahí mejorar calidad de vida, ¿no? Y esa apuesta formativa ha sido muy intensa. Ahí hemos tenido un apoyo total de la SAEDIN, que tengo que reconocer aquí, y gracias a este apoyo pues hemos hecho muchas formaciones virtuales. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un seminario, un webinar que hicimos para las gestoras de casos, que se complementó con un trabajo presencial, talleres presenciales en todas las áreas que lideraron
las enfermeras referentes son las enfermeras de práctica avanzada, y estos son 2 de ellas, pues Pilar Santa Cruz, que participa en nuestros talleres, y Carmen Mateo, que es enfermera de práctica avanzada en mi hospital, también trabajando, formando a las gestoras de casos de su área, y pusimos en marcha un programa virtual con la Escuela Andaluza de Salud Pública, con material diseñado por la Sociedad Española de Diabetes, de manera que ese material es el que nos cedió de forma absolutamente generosa a la sociedad española y se integra en nuestro programa. Y bueno, pues tenemos más de 4.500 inscritos, es decir, la idea es que todos los profesionales del sistema sanitario tengan un conocimiento de lo que es la tecnología como, en este caso monitorización, como estándar futuro del control glucémico en las personas con diabetes, ahora en los insulinizados y más adelante en todas las personas con diabetes, ¿no? Y doy un salto a esto porque recuperé esta diapositiva que di en la primera jornada de tecnología que hicimos en Sevilla en el año 2019. Acabamos justo de financiar los sistemas, en ese caso no eran híbridos, sistemas bomba-sensor, o dicho de otra manera, la MCG, en pacientes portadores de bomba, para intentar hacer accesibles los sistemas bomba-sensor. ¿Os acordáis? La suspensión por hipoglucemia, la suspensión predictiva. Los residentes me miran como diciendo, ¿eso qué es? Eso es, así es como empezamos, ¿no? Y yo estaba muy contenta y muy orgullosa porque, bueno, no teníamos financiación pública, no tenemos la suerte, y aquí que está Pilar, tengo que decir, de Extremadura, de una trayectoria de muchísimos años de uso de sistemas híbridos, y nuestra realidad era que no tenemos nada. Entonces, bueno, pues yo venía muy contenta porque teníamos en ese momento pues 185 personas con sistemas bomba-sensor. Y bueno, 53 niños y 132, y porque ya habíamos conseguido que al año siguiente el 25% de los pacientes con bomba iban a tener una MCG. Entonces yo estaba como la verdad que muy contenta. Insisto en que esto pasa por la financiación pública, o se integra en la financiación pública o el salto no lo damos. Bueno, yo creo que eso tuvo mucho que ver, y esta es la realidad de ahora. No ha pasado tanto tiempo, estaba muy rápido, nos queda mucho por recorrer, es claramente insuficiente, pero bueno, creo que estamos en el camino. Creo que el incremento, sobre todo en pediatría, y la incorporación a la pediatría ha sido radical, también en los adultos, y aunque efectivamente la situación todavía es insuficiente, creo que lo que no tenemos que perder es la visión. ¿Qué tenemos que transmitir? La visión es que los sistemas híbridos serán y son la terapia estándar para las personas con diabetes tipo 1. Y eso es a donde tenemos que ir. Ese camino va a ser largo, pero llegaremos. Y si no lo decimos claramente, nunca vamos a encontrar el camino. Yo siempre digo que si nunca decimos a dónde queremos llegar, ¿cómo vamos a encontrar el camino? Pues no perdamos de vista que esa es la meta y esa es la visión. Y hacemos lo que podemos en ese camino, porque luego tenemos las limitaciones estructurales, presupuestarias, de recursos que tenemos. Pero tenemos que ir dando pasos en ese sentido, y hay una propuesta operativa que ya tenemos encima de la mesa, de manera que, bueno, pues prácticamente el 100% de las personas con bomba deben llevar un sistema híbrido. No tiene ya mucho sentido que no lo tengan. Y tenemos que duplicar el porcentaje de personas con diabetes tipo 1 en este periodo de tiempo, 2024-2025, a un porcentaje que claramente es todavía insuficiente, pero que tenemos que ir avanzando. Y esto ya supone un esfuerzo importante, ¿no? Entonces, bueno, ese es el camino que tenemos que recorrer. Con respecto a la incorporación de la monitorización flash de glucosa, que fue la primera monitorización de glucosa intersticial que financiamos, y por tanto su recorrido ha sido enorme, pues los números son bastante impactantes, ¿no? Tenemos pues más de 25.000 personas con diabetes tipo 1 monitorizadas con estos sistemas, pues tenemos más de 20.000 personas con diabetes tipo 2 en múltiples dosis de insulina monitorizadas. Esto lo iniciamos en abril de 2022, o sea que el camino ha sido rápido. Y cuando me decían, a mí no hay cosa que más me anime que me digan, eso es imposible. Cuando dijimos, vamos a trabajar con primaria porque las personas con diabetes tipo 2 no pueden salir de su equipo asistencial de referencia para iniciar un procedimiento, tenemos que integrarlo en su atención habitual como una herramienta más. Creo que es posible, no solo es posible, sino que se hace. El 34% de la monitorización que se ha puesto en marcha en Andalucía se han hecho desde los equipos de atención primaria, principalmente para las personas con diabetes tipo 2, en atención hospitalaria las personas con diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 que precisa nuestra atención, no que precisa un sensor, que precisa nuestra atención. Y en esa atención estará incorporado el sensor o no. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, creo que es algo diferencial con respecto a lo que otras comunidades han elaborado. Y de nuevo, ¿cuál es la visión? La visión es que la monitorización de glucosa intersticial
debe ser y será el método estándar de valoración de la glucosa, el método que utilizaremos para monitorizar la glucosa. Y la propuesta operativa, cómo vamos a alcanzar poco a poco, es pues, alcanzar la cobertura completa a la población con diabetes tipo 2 en múltiples dosis, en terapia intensiva, en diciembre puesto 2023, me he equivocado, 2024. Diciembre de 2024, toda nuestra población con diabetes tipo 2 que lo desee y esté en múltiples dosis de insulina podrá usar un sistema de monitorización. Y también tenemos que trabajar en ampliar las propuestas, es decir, ofrecer otros tipos de monitorización de glucosa intersticial a diferentes escenarios clínicos que pueden precisarlo. Y en eso también estamos trabajando, también con la colaboración de Saedin, ¿vale? El otro día leí un Twitter que me hizo mucha gracia, que decía, un hospital no es una churrería. ¿Había escuchado eso? ¿Lo habéis visto, María José? Esto me recordó a lo que yo siempre digo, no estamos en una fábrica de tuercas, esto no es productividad, solo medimos cuánto hacemos. Hasta ahora yo solo os he contado cuánto hacemos. Ponemos muchos, miles, aquí, allá, eso es productividad, pero nosotros no nos dedicamos a producir. Nosotros lo que hacemos es dar provisión en salud y mejorar resultados en salud. Luego lo que tenemos es que medir resultados en salud, ¿vale? Y en eso estamos. Y traigo este trabajo porque era obligado y porque también Pilar, María José, mucha gente que está aquí ha participado en este proyecto, que es un proyecto multicéntrico nacional. Precisamente pone el foco en esto. Vamos a analizar los resultados en salud de la implantación de los sistemas híbridos, que es lo que tenemos que hacer, analizar qué resultados en salud aportamos. Y es un trabajo muy bonito que demuestra lo que intuíamos, pero que teníamos que demostrar en nuestro entorno, que las personas con sistemas híbridos, independientemente del sistema que utilicen, mejoran su control glucémico, su tiempo en rango, mejora su hemoglobina glicosilada, ¿vale? Pero además mejora su calidad de vida y mejora su vida, claro, su calidad de vida y su vida. Esto, que lo percibimos todos los días en la consulta, hay que demostrarlo. Y nosotros, gracias Pilar, lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado. ¿Qué otra cosa me hace sentir muy orgullosa? Pues que en este trabajo 4 hospitales andaluces están representados. Y si estamos ahí es porque nuestra práctica clínica, nuestra vida real, porque esto es un trabajo en vida real, quiere decir que estamos haciéndolo. Luego, creo que no vamos desencaminados, creo que estamos trabajando en la línea que tenemos que trabajar. Y en la línea de resultados en salud os voy a contar también otra cosa muy interesante. Antes os decía, hemos puesto muchos sensores, hemos monitorizado a muchas personas. Vale, ¿qué resultados en salud hemos tenido de esto? Vamos a ir de menos a más, ¿no? Vamos de lo más inmediato que mejora a lo que tarda más. ¿Qué es lo primero que intuimos que va a mejorar en una persona monitorizada? Su tasa de hipoglucemias, ¿no? Vamos a darle tiempo suficiente a las personas, en este caso diabetes tipo 1, que fueron las primeras que optaron, 1 año de monitorización para ver qué impacto ha tenido. Bueno, pues titulares bastante fácil de ver, ¿no? Tasas de incidencia de hipoglucemias emergentes, hipoglucemias que requieren atención por el 0,61 en domicilio. Ese es el concepto que hemos utilizado, ¿vale? Por supuesto que mejora la tasa de hipoglucemias, lo vemos todos los días, no urgente, pero la que nos interesa sobre todo desde el punto de vista del sistema sanitario son las que movilizan recursos. Entonces, hipoglucemias que requieren movilización de un 0,61 de un equipo sanitario a domicilio, reducción del 27% en personas con diabetes tipo 1 que llevaban al menos 1 año con la monitorización. Una cosa muy interesante, la tecnología es para gente joven, la tecnología es para gente tecnológica, no es verdad, la tecnología mejora, especialmente a la población vulnerable. Casi el 60% de las personas, la reducción de incidencia mayor se dio en las personas de más edad, más de 60 años, más de 75 años. Las personas de más de 75 años redujeron sus incidencias de hipoglucemias emergentes en un 50%, lo que supone una reducción de un episodio por cada 100 personas año tratadas. Yo creo que, de nuevo, creo que estamos en el buen camino, pero es que además este trabajo está en revisión, es del doctor Rodríguez de Vera, parte de su tesis doctoral. Pero esto está también recién analizado. ¿Cuál ha sido la tasa de incidencia de cetoacidosis en personas con diabetes tipo 1 antes y después de usar la monitorización? Pues ahí tenemos otro titular, 50% menos, un 50% de reducción de ingresos hospitalarios por cetoacidosis diabética. Es que esto ya empezamos a dejar de medir productividad y empezar a medir resultados en salud, ¿no? Esto da para mucho, esto daría para otra ponencia. Fijaros cómo iguala
el riesgo de sufrir una cetoacidosis entre hombres y mujeres, que estaba muy descompensada hacia la población femenina. Pues de alguna manera esa brecha de género en la cetoacidosis, la monitorización la alivia. Eso da, como digo, para otro trabajo. Pero fijaros que resuelve y reduce en todos los tramos de edad, reduce en todos los tiempos de evolución, es decir, una herramienta efectiva para evitar descompensaciones por complicaciones agudas en la diabetes, ¿no? Así que, de nuevo, me reafirmo en que ese debe ser el camino, ¿no? Y vuelvo a mi esquema de planificación, porque en esto metimos una cuña. En todo este proceso muy clásico de cómo tomar decisiones, metimos la integración de los datos. Es decir, bueno, integración de los datos suena como muy alejado de lo que yo hago todos los días. En absoluto, es una herramienta de continuidad asistencial. O los datos de la glucometría están en la historia clínica, o es muy difícil que un profesional no tecnológico en primera línea pueda tomar decisiones en base a eso, porque la glucometría, como va a ser el estándar del control glucémico de las personas, como ya he dicho, pues tendrá que estar accesible a los médicos de urgencias, a los cardiólogos, a los neumólogos, por supuesto esos médicos de atención primaria, ya lo están, pero también otras especialidades no relacionadas directamente con la atención a la diabetes o con el control glucémico. Así que metimos esta cuña, ¿no? ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso fue integrar la glucometría en la historia. Es decir, que tú puedas verlo en la historia clínica igual que puedes ver una bioquímica o una radiografía o una ecografía, sin tener que entrar en una nube con una contraseña que te mandan una doble verificación a tu móvil. Es que hay que hacerlo fácil, ¿vale? Es una información resumida, por supuesto las nubes están accesibles para ir al detalle, pero en el día a día necesitamos esto y ya están en las historias de primaria y en las historias de atención hospitalaria. Precisa una validación por parte del paciente. Lo digo porque algunos me han preguntado por qué no sale de forma automática, porque el paciente tiene que de alguna manera autorizar el proceso y en eso estamos, ¿vale? Estamos en transmitir a los pacientes que tienen que hacerlo. Ese sería el primer paso de las grandes ventajas de la integración. El segundo va mucho más lejos. El segundo va, si tenemos la información en nuestros servidores, en nuestro sistema de salud, podemos hacer con esa información lo que queramos. Podemos hacer análisis masivo de datos, podemos establecer herramientas predictivas. Y esto es lo que Isabel Leiva, que la tenéis aquí en esta fotografía, con la que yo trabajo muy estrechamente en algunos proyectos y que es una cabeza privilegiada, pues planteó. Presentó un proyecto de investigación en el que lo que quería es diseñar una plataforma que permitiera una gestión de esos datos de glucometría que nos permitiera, a su vez, una actuación asistencial más sencilla. Esta plataforma se llama Diabetes Care, ¿vale? Está accesible. Os voy a poner un vídeo, 8 minutos, pero estad muy atentos. Ahora es el momento de sacar los móviles. Podéis sacar los móviles y podéis buscarla y hacerlo, porque, Eduardo, ¿nos puedes poner el vídeo, por favor? Isabel os va a explicar cómo se hace y qué utilidad tiene, ¿vale? Hola a todos, es para mí una suerte poder compartir este proyecto con vosotros. Soy Isabel Leiva, endocrinóloga pediátrica del Hospital Regional de Málaga, investigadora responsable del Grupo de Investigación Pediátrico de IBIMA. Esta plataforma de gestión de datos glucométricos de personas con diabetes es una plataforma que se gestó dentro de un proyecto de investigación y es una plataforma que cuenta con toda la regulación del manejo de datos, manteniendo privacidad. Esta plataforma no tiene capacidad de almacenamiento de los datos. Una vez que son analizados, son destruidos y eso os permite pues, poder utilizarla sabiendo que vuestros datos no van a ser utilizados para análisis posteriores o publicaciones posteriores. Esta plataforma utiliza una plataforma en la que estáis muy familiarizados, que es la plataforma LibreView. En la plataforma LibreView sabéis que a través de vuestro código podéis tener acceso a los pacientes que tenéis en seguimiento y estos datos se pueden utilizar pues, de una forma masiva a través de una descarga de datos. Veis como pulsando pues, en el margen derecho de descarga de vista habitual, de vista actual, podéis descargar vuestros datos. Los datos se descargan en un formato por defecto CSV que lo vaya a poder utilizar, con lo cual nosotros volveríamos a nuestra plataforma de análisis sabiendo que los datos que vamos a utilizar proceden pues, de esa plataforma LibreView en formato CSV.
La pregunta es cómo podéis acceder a esta plataforma. Esta plataforma es una plataforma gratuita que simplemente podéis acceder a través de, en la barra de dirección, poner la palabra Daft Care, que es David is Care, que realmente te va a permitir pues, acceder directamente a la plataforma. No tenéis que utilizar la palabra .com, simplemente poniendo la palabra Daft Care realmente podéis tener acceso. Una vez aquí, lo que haríamos sería pulsar a acceder, y al acceder pues entramos directamente en la plataforma. No necesita ningún tipo de registro, ni ningún tipo de denominación, y realmente nos pide cargar la cohorte. Al pulsar aquí nos va a redirigir al tipo de formato que es capaz de analizar, que en este caso es un formato CSV, que es con el que hemos descargado los datos de la plataforma LibreView. Pulsaríamos aquí y esto nos redirigiría a nuestro propio ordenador. Y aquí podríamos buscar pues, los datos que han sido descargados en el formato CSV. En mi caso están aquí los datos almacenados en la parte de descarga, y al pulsar realmente abriríamos el archivo en nuestra propia plataforma y en tan solo unos segundos, como veis, pues tendríamos acceso a nuestros datos. Aquí nos encontramos todos nuestros datos analizados. Ya habéis visto que un volumen de datos importante, hemos llegado a analizar hasta 30.000 pacientes, y nos encontramos con que en tan solo segundos conseguimos esta misma imagen, y nos encontramos con que este tipo de información que nos da lo que nos hace es generar un filtro del número de pacientes que hemos conseguido analizar en nuestra cohorte y la proporción de pacientes que van consiguiendo los distintos tipos de objetivos de ATTD. Pero la gran fortaleza de esta plataforma sería pues, esta representación gráfica que vemos de los pacientes. Vemos cómo los pacientes quedan representados en cada una de las columnas a través de su tiempo en rango, que sería lo que se representa en color verde, como así lo identificamos habitualmente, y veríamos con que toda esta parte en rojo representaría pues, lo que sería el tiempo por encima de objetivo. Nos encontraríamos con que la parte en rojo más claro representaría el tiempo en rango, nivel 1, el tiempo por encima de objetivo nivel 1, entre 180 y 250, y la parte más granate representaría pues, el porcentaje de tiempo en rango en nivel 2, que sería el de por encima de 250. En este azul veríamos la representación de la hipoglucemia en nivel también 1 y 2. Con lo cual, cuando miramos a esta gráfica, vemos como el porcentaje de tiempo en rango marcado en verde pues se encuentra disminuido a costa de la hiperglucemia en rojo y no de la hipoglucemia que queda representada en azul. Pero aparte de esta visión global de los datos, ¿cuál es la gran fortaleza? Pues la gran fortaleza es que este gráfico queda recogido en cada columna, cada paciente, con lo cual cuando nos vamos a los datos extremos, como sería este paciente, vemos exactamente qué tipo de paciente es y nos permite identificarlo. Nos permite identificarlo al pulsar sencillamente y vemos que tenemos la identificación del tipo de paciente que es a nivel de un código numérico, y vemos el desglose de cada uno de los datos glucométricos, ya no solamente de tiempo en rango, sino de tiempo en hiperglucemia global, de tiempo en hipoglucemia global, y desglosado después en la categoría de nivel 1 y 2 para hiperglucemia y en nivel 1 y 2 para hipoglucemia. También, además, este paciente quedaría clasificado a través de los clasificadores que vamos a utilizar, que sería el conocido GRI, y un clasificador que hemos utilizado por el grupo de expertos andaluz, que sería el de Andiacare, que ahora pues iremos un poco más detallados. Volviendo a nuestra plataforma de análisis, y una vez visto el gráfico, pues realmente vamos a ver los clasificadores que hemos utilizado. Hemos visto que los pacientes lo hemos englobado en distintos tipos de categorías que hemos definido. En este caso, en Andiacare, que es el clasificador que ha generado el grupo de expertos andaluces, formado tanto por endocrinólogos pediátricos como endocrinólogos de adultos, vemos cómo nos encontramos con una categoría verde, que sería la categoría que consigue objetivos tanto en tiempo en rango, en hiperglucemia y en hipoglucemia, descritos por la TTD, y vemos que conforme nos vamos alejando son categorías decrecientes en la consecución de los resultados, encontrando pues en el máximo grado de priorización asistencial pues el que queda representado en rojo, porque sería el grupo que menos porcentaje de tiempo tendría tanto en objetivo como en hiperglucemia o en hipoglucemia. También hemos querido utilizar, pues ya como decíamos, un categorizador ya descrito, como sería el GRI, que utiliza un modelo de ecuación para la categorización de los pacientes y que también hemos querido que se contemple en este tipo de plataforma. Pero realmente estas categorizaciones mezclan el tiempo de rango, la hiperglucemia y la hipoglucemia para generar los algoritmos, y queríamos realmente pues, poder pormenorizar mucho más el cumplimiento de objetivos. Aquí en este gráfico vemos a aquellos pacientes que cumplen el objetivo en cada una de las variables, tanto de tiempo en rango como de tiempo por encima de objetivo o de tiempo por debajo de objetivo. Y vemos a aquellos, por ejemplo, pacientes que cumplen el objetivo de tiempo en rango, como veríamos, nos vendríamos aquí, y veríamos como aquí estarían los pacientes que cumplen objetivo en tiempo en rango, serían 125, que al pulsarlo veríamos a aquellos pacientes que quedan
realmente pues, identificados por su identificador, con la capacidad de ver pues, cada una del porcentaje de glucometría que consigue y también pues, las dos clasificaciones, tanto Andiaker como GRI. Y nos permite también pues, una información adicional que nos permitiría en un segundo tiempo poder generar un agendado inteligente dependiendo de la priorización asistencial acorde a su control glucométrico. Volviendo de nuevo a nuestra plataforma, nos encontraríamos con que no solo es importante identificar, como sabemos, los pacientes que cumplen objetivos, para nosotros es mucho más importante identificar a aquellos pacientes que no cumplen objetivos. Y aquí vemos como vemos el diagrama representado por colores de aquellos pacientes que no cumplen objetivos. Y de nuevo vamos a poder ver a aquellos pacientes que no cumplen objetivos por tiempo en rango, que los veríamos aquí, y veríamos de la misma forma la forma de identificarlos, de ver la distinta consecución de variables y los distintos clasificadores. Y realmente la gran fortaleza es que vamos a poder ver pues, el no cumplimiento de objetivos tanto de hiperglucemia y de hipoglucemia. Eso nos va a permitir pues, generar estrategias grupales o estrategias definidas o posteriormente evaluaciones de determinada estrategia, sobre todo teniendo en cuenta pues, la hiperglucemia y la hipoglucemia. Y esta realmente pues, era la presentación bueno, pues, más básica que queríamos hacer de la plataforma. Es una plataforma que actualmente se está trabajando mucho en mejorar muchos módulos y en seguir incorporando módulos que queremos presentaros pronto. Pero este primer objetivo es ofrecerosla, que podáis utilizarla, que podáis analizar vuestros datos, que podréis establecer pues, esa priorización asistencial para determinadas herramientas tecnológicas de escalabilidad, que realmente podéis hacer una crítica que nos encantaría que nos devolvierais para poder realmente mejorarla. Pero yo creo que una de las grandes fortalezas es que vamos a poder ver pues los techos asistenciales que tenemos con determinadas herramientas terapéuticas y también vamos a poder definir la inercia terapéutica que podemos tener en nuestra práctica asistencial y que a través de la evaluación de resultados con herramientas como esta podemos mejorar pues realmente todos los recursos que tenemos, que son los que son y que realmente podemos redirigirlos a las personas que más lo necesitan y así aseguremos uno de nuestros grandes objetivos, que es la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Así que nada, decir una vez más que estoy encantada de estar aquí, en esta sala, y de esta forma, pero que realmente me encantaría encontrar mucha más cercanía a través del uso de esta aplicación y el poder compartir con nosotros pues, todas vuestras impresiones. Muchas gracias y que tengáis un buen congreso. Ya podemos poner la presentación. Bueno, es como una voz divina. ¿No? La buena noticia, además de todo esto, es que es gratis, ¿vale? Esta plataforma se ha diseñado con recursos públicos, con una financiación pública y queremos que vuelva a lo que debe ser un uso público y, por tanto, es gratuita y de acceso abierto para todos los que la queráis utilizar, ¿vale? Tenéis la dirección, de verdad usarla porque podéis utilizar en vuestras cohortes para poder saber muchas más cosas de una forma mucho más sencilla y poder actuar sobre vuestra población, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión al hilo de esto es cómo estos datos integrados en la historia clínica realmente pueden transformar nuestros modelos de asistencia, si realmente esto es una cosa muy friki que a nosotros se nos ha ocurrido o si realmente esto puede ayudarnos a transformar, y yo estoy convencida de que sí, porque esto nos va a permitir tener estas herramientas que nos dan fotografías tan panorámicas de la realidad en diferentes áreas sanitarias, en diferentes cohortes, en diferentes países, nos va a permitir hacer comparación y la única manera de saber cómo estás es compararte con los demás. Luego el benchmarking es fundamental para cualquier mejora continua de un sistema sanitario y prácticamente de cualquier cosa, ¿no? Lo segundo será hacer una atención sanitaria basada en el valor. Yo siempre digo que me habéis oído muchas veces que no podemos tener tecnología del siglo XXI con modelos asistenciales de los años 60, en el que tú estás esperando pasivamente a que el paciente llegue y te cuente qué es lo que ha ocurrido. Tenemos herramientas que pueden adelantarse, podemos saber cómo están los pacientes. Os acabo de enseñar una. Podemos saber de vuestra cohorte, de mi cohorte, qué pacientes están en un rango inaceptable de hipoglucemia. Vayamos a ellos, aportemos valor y actuemos sobre la población que más lo necesita, porque hay muchos pacientes que cumplen todos los criterios de tiempo en rango, que posiblemente la visita que tenga con nosotros será muy agradable, pero estamos aportando casi ningún valor a esa visita, ¿no? Entonces, esto creo que necesita una pensada colectiva, ¿no? Y luego el hecho de tener grandes datos grandes bases de datos nos va a permitir utilizar inteligencia artificial y datos masivos para hacer lo que tenemos que hacer, patrones y predicciones. No prevalencia, sino adelantarnos y predecir lo que va a pasar para poder que nuestro sistema sanitario se adelante a los eventos, ¿no? Y algunos ejemplos concretos, ya Isabel desde la nube ya nos lo ha dicho, pero claro, estas herramientas nos permiten analizar cohortes y esto ya es muy útil para nosotros. Mañana, el lunes, os bajáis Diabetes Care y sobre vuestros registros de LibreView vais a analizar vuestra cohorte.
y os voy a llevar bastante sorpresa. Positiva, seguro, pero también nos permite analizar, bueno, como lo he explicado, hacer muchas cosas que nos permite comparar. Esto es una comparación de hospitales, ¿no? De centros. Lo voy a pasar rápido, pero nos permite hacer eso. Nos permite comparar, por ejemplo, pues esos cohortes de diferentes áreas sanitarias, evaluación geográfica y planificar estrategias diferentes. Pues si en un área determinada el problema que tenemos es X, vamos a actuar de una forma mucho más orientada porque tenemos más información, ¿no? Y nos permite, y esto ya bajamos más a la tierra del día a día, algo que tenemos en nuestra cabeza, hacer esto agendado inteligente. Esto lo ha dejado pasar Isabel muy rápido en la presentación, pero tiene que ver con esto. Si nosotros tenemos una fotografía de la cohorte de población que tiene una tasa inaceptable de hipoglucemia, ¿por qué no establecemos una citación automática a corto plazo de ese paciente? Y si un paciente tiene una situación absolutamente controlada de todos sus patrones de control glucémico, a lo mejor la cita es a un año, no hace falta verlo mañana, aunque esté citado, porque le hacemos perder a esa persona una mañana de su trabajo, que eso también es importante. Y a nosotros nos quita tiempo para poder dedicar al de la hipoglucemia frecuente todo el tiempo que necesita, ¿no? Entonces, esta capacidad de, sobre la información que tenemos, establecer un modelo de atención basado en las necesidades y automatizado, para mí sería una revolución, ¿no? Y no está tan lejos, yo creo que vamos a verlo relativamente pronto. No es difícil tecnológicamente, es más el cambio cultural el que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, y con todo esto, y ya para cerrar un poco, ¿cómo la tecnología realmente puede ser palanca de cambio de todo esto? Porque, como decía al principio, hablamos de tecnología, hablamos de control glucémico, hablamos de transformar la vida de la persona, no es poco, pero es que la tecnología tiene un efecto de transformación sobre las organizaciones sanitarias muy relevante, ¿no? Bueno, pues os voy a dar mis 5 ideas. Esto lo he hablado yo con mi Resi, que anda por ahí. Ah, que sí. Me miraba como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Pues estas son mis 5 ideas visionarias. La primera, que en diabetes tipo 1 el control glucémico está casi superado. Pongo el casi. ¿No? Hombre, esa es mi idea visionaria. Luego ya si quiere la debatimos. Luego diremos cómo. ¿Es así o no? Luego, el 90% del tiempo que dedicamos habitualmente a las consultas, que es optimizar el control glucémico, ¿no? Seguramente vamos a tener que empezar a pensar en otras cosas. Esa es mi primera idea. Quien no está de acuerdo, que levante la mano. A ver. La segunda, los sistemas de asa cerrada o sistemas automatizados de infusión de insulina constituirán el estándar de tratamiento en diabetes tipo 1 en un plazo de 5 años. Pilar me mira porque ya hemos hablado de eso. Aquí, sí. Vuelvo a decir, mira, cuando yo dije en una sesión, en 2 años toda la población con diabetes tipo 1 estará monitorizada, la respuesta fue, ¿cuál fue la respuesta? Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿A que no? Vale, pues esto es mi visión, vamos a ver cómo lo conseguimos. Otra idea, la inteligencia artificial aliviará el trabajo en el cribado de retinopatía diabética. Esta la vemos más cercana, ¿no? Esto de que yo lea la retinografía y yo se la mande al oftalmólogo y el oftalmólogo me conteste y me ponga una observación, pues posiblemente tenemos herramientas automatizadas que aliviarán el trabajo y nos permitirán hacer otras cosas, porque yo no quiero el tiempo para irme a mi casa, quiero el tiempo para dedicarlo a otras cosas que son muy necesarias, ¿no? La cuarta idea es que el modelo de atención tendrá necesariamente que pasar de reactivo a proactivo. Vamos a dejar de sentarnos pasivamente a esperar a que los pacientes lleguen y vamos a adelantarnos y vamos a ir a por ellos con herramientas de patrones de predicción, con herramientas inteligentes que nos permitan abordar y aportar valor a cada visita y evitar o prevenir las complicaciones. Y la última, y esta me tiene loca, es que pasaremos de tratar la diabetes tipo 1 a prevenir la diabetes tipo 1. ¿Sí? Ahora nos tomamos un café y debatimos, pero si me preguntáis, y este era el título de la charla, ¿cuál es el futuro? No he puesto plazos, el que yo adivino y yo espero ver, me quedan muchos años de trabajo todavía, yo esto lo voy a ver, yo creo que esto lo voy a ver. Así que, bueno,
Esta ya es la última y ya me vais a perdonar, aquí ya se me ha ido absolutamente la... ¿Cuál es el factor clave para esa transformación? Y voy a decir, ¿esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con los líderes, esto tiene que ver con las personas que estáis aquí y quiénes van a liderar esa transformación. ¿Conocéis esta metáfora? ¿Sabéis lo que es esto? ¿No? Hay unas diferentes formas de líderes, los más reconocidos son este perfil, se llama líderes jirafa. ¿Vale? Me vais a preguntar esto de dónde ha salido. Esto está en las escuelas de negocios súper incorporado. Nosotros no tenemos esa cultura, vamos a adquirirla, porque lo que necesitamos para esa transformación son personas como estas, son líderes como estos, que tienen visión, que son capaces de ver a largo plazo, que ven por encima y marcan el camino. Nuestra gran aportación como profesionales es marcar el camino. Tenemos que decirle a la organización sanitaria por dónde tiene que ir, porque solamente lo podemos decir nosotros, pero tienen que tener conocimiento, los pies en el suelo, tienen que saber de qué están hablando, tienen que tener un conocimiento científico-técnico muy elevado para poder tener esa visión. Esto no es una idea visionaria como la que he planteado, que podéis decir, esto es una... Es que parte de un conocimiento muy profundo como el que todos estáis adquiriendo aquí, ¿no? Tienen que tener serenidad, son animales serenos, cuando hay una situación de crisis en el entorno, los animales más pequeños siguen, esto es así, siguen a las jirafas porque saben que son animales tranquilos, que normalmente toman buenas decisiones. Y tenemos que ser también serenos en nuestras decisiones y protegernos de muchas prisas, presiones, situaciones que probablemente nos hagan tomar decisiones que no son correctas. Y luego, no sé si lo sabéis, pero las jirafas tienen, es de todos los mamíferos los que tienen el corazón más grande. Entonces, eso también es importante. O sea, necesitamos líderes que tengan también ese corazón y esa... Entonces, bueno, yo creo que la transformación va a venir de la mano de la tecnología y va a venir de la mano de profesionales y de personas que sean capaces de liderar ese cambio. Y que creo que muchos de vosotros, de los que estáis aquí, pues tenéis esas cualidades, si no, no estaríais aquí. Y si no las tenéis, pues vamos a empezar a trabajarlas. Porque os va a tocar, mucha gente joven que hay por aquí, liderar este cambio, ¿no? Así que nada, yo quiero cerrar simplemente dando las gracias a mi servicio, que está siempre aguantándome y apoyándome también, y nada, y daros las gracias a todos por escucharme. Así que nada.